Buenas noches, queridos y estimados hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a estudiar la Biblia. Vamos a retomar nuevamente nuestros estudios de día jueves con la intención de avanzar en el tema. Básicamente hemos dejado en dos partes este estudio y prácticamente ahora vamos a continuar con la segunda parte. La primera parte básicamente la terminamos en nuestra última lección cuando aprendimos sobre el arca del pacto y el asiento de misericordia o propiciatorio, ¿se recuerdan? Vimos algunos detalles y ahora, si Dios permite, vamos a continuar en la segunda parte del tabernáculo, propiamente dicho, en la parte externa, ¿verdad? En el orden del campamento. Y básicamente vamos a estudiar las ofrendas, ¿verdad? Ya lo habíamos anunciado. Las ofrendas, el ministerio de los sacerdotes. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, de aquí en adelante, las siguientes semanas, lo que el sacerdote tenía que hacer, cuál era su trabajo, lo que eso representa. Así es que les invito a no perdérselo. Hoy vamos a tratar de tener una especie de remembranza o recapitulación de todo lo que hemos visto desde hace, no sé, creo que 2 años, si no estoy mal. En los días jueves que hemos estado estudiando el tabernáculo, 1 año y medio, no lo recuerdo, pero me parece que en el canal hay 50 y tantas enseñanzas respecto al tabernáculo y al libro de la preciosa gema. Así es que vamos por un buen camino, ¿verdad? Ya recorrimos un buen trecho. Creo que vamos en el libro de la doctora Hicks, vamos como por el 70% del libro más o menos. Así es que ya falta poco para concluir estos estudios que para mí han sido una bendición y espero que para ustedes también lo sean. Así es que vamos a comenzar orando, ¿verdad? Los anuncios, como saben, los damos hasta el final y los enviamos en el chat de la iglesia para no tomar mucho tiempo de esto, del estudio, y poder dedicarnos a estudiar. ¿Ok? Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, hoy por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, siempre en estos medios virtuales. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de que este material quede aquí, Señor, a disposición de todas las personas que lo necesitan. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que está conectado esta noche. Te pido, Señor, que les bendigas, que me bendigas a mí, Señor, que nos hables a cada uno según la necesidad que tenemos. Bendito Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos cuánto necesitamos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Señor, que los principios espirituales que encontramos en tu palabra hoy cobren vida en nosotros, Señor. Que podamos entenderlos, que podamos verlos, que podamos atesorarlos, agradecerlos, Señor, pero sobre todas las cosas que podamos ponerlos por obra. Pido hoy, Señor, para que nuestro entendimiento sea alumbrado, para que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para que tengamos esos oídos listos para escuchar, Señor, lo que tú tienes que enseñarnos hoy en tu palabra. En el nombre de Jesús, yo suplico hoy para que tú prepares nuestra mente y corazón. Toma el control tú, Señor, de esta reunión. Toma el control tú, Señor, de este estudio. Háblanos a cada uno según la necesidad. En el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Te ponemos en tus manos lo que vamos a aprender esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar por algún lado, ¿ok? Vamos a comenzar básicamente recordando, como les digo, un poco de lo que hemos aprendido en el libro de la preciosa gema del tabernáculo, ¿verdad? Hemos aprendido bastante. Ahorita estoy confirmándoles qué es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Vamos por el capítulo 15 del libro. El libro tiene 19 capítulos. Entonces ya casi terminamos, ya avanzamos bastante. Ya estudiamos las razones para estudiar el tabernáculo, ya estudiamos el atrio, las columnas, la puerta, el altar de metal, el lavacro, las tablas, las barras del santuario propiamente dicho, las coberturas del tabernáculo, la puerta del tabernáculo, el altar del perfume, el candelero, la mesa de los panes, el velo del lugar santísimo, el arca del pacto. Todo lo hemos estudiado detenidamente, sin prisa, con calma, con la intención de que podamos obtener y extraer de estos principios lo más que podamos, la mayor sustancia que podamos, para entender mejor lo que es el tabernáculo.
¿verdad? Así es que vamos a comenzar, si gustan, teniendo un pequeño recorrido virtual como usualmente lo hacemos. De acuerdo, aquí es básicamente el tabernáculo, ya estudiamos todo esto, ¿verdad? Toda la parte, aquí estoy recorriendo el exterior del tabernáculo, si ustedes lo ven. Estoy recorriendo el exterior, la parte trasera, digamos, ¿verdad? Ahí desde acá afuera se miran las coberturas, que son 4, ya lo saben, todas las cuerdas, ¿verdad? Todas las cortinas, las columnas, que eran 60, estas columnas de metal hechas de bronce o cubiertas por bronce, ¿verdad? Hay diferencia de opiniones ahí, pero eran 60 columnas, ¿verdad? Representando el número del hombre y el número de la ley, el 10 por 6 y da 60 en total, que era la posición de Jesús como hombre cumpliendo toda la ley, ¿verdad? Se recuerdan estas cortinas o estas telas que ponían aquí afuera eran blancas y representaban la justicia o la santidad o la pureza de Jesucristo, ¿verdad? De alto esto tenía 5 codos, si ustedes se recuerdan. Estamos tratando de hacer una remembranza de todo lo que hemos visto hasta ahora, de estos 50 y tantos mensajes que han sido una bendición para muchas personas, gracias a Dios. Entonces, miren, cuando llegamos a este punto, encontramos la puerta sostenida por sus pilares, ¿verdad? Entonces, aquí entramos, la puerta se abre y el sacerdote junto con la gente podía entrar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, este es el atrio o el patio o el lugar de entrada al tabernáculo, ¿verdad? Aquí es donde se traían los sacrificios, los holocaustos, se ponían aquí en el altar del holocausto. Sé que hay personas que podrán decir, pero esto lo repiten una y otra vez, pero es necesario, queridos hermanos, es necesario que aprendamos una y otra vez estos principios para que nunca se nos olviden, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está el altar del holocausto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Este altar tenía una rejilla por dentro. Miren, nunca los había acercado acá. Tenía una rejilla por dentro, tenía sus 4 cuernos, ¿verdad? Ahí se colocaba la carne o el sacrificio que era consumido por fuego, que venía de la nube que estaba afuera. Ellos no podían presentar ningún fuego extraño que viniera de otro lado. Eso era pecado. Dios lo castigaba de esa manera, porque era un pecado serio traer un fuego que no fuera el fuego que venía de la columna, ¿verdad? Entonces ahí está. Al fondo del altar del holocausto caían las cenizas, ¿verdad? Del sacrificio, ¿verdad? Entonces aquí están, como les digo, sus 4 cuernos. Ahí están los orificios sobre los que pasaban las varas con las que transportaban este altar. Por supuesto que debe haber sido pesado y tuvieron que haberlo levantado entre varios sacerdotes o entre varios levitas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Quienes movían el campamento, quienes movían el tabernáculo, quienes marchaban primero, quienes marchaban después, pero lo vamos a hacer detenidamente. Ok, entonces aquí estamos en el lavacro, ¿verdad? Como ustedes saben, yo les he dicho que la hermana Hicks lo que enseñaba era que este lavacro tenía 2 partes. Aquí lo han hecho solo una parte, pero tenía 2 partes. Tenía la parte de arriba, donde estaba el agua que venía de la parte alta, digamos, y había otra parte en la parte de abajo, otra parte del mueble, valga la redundancia, donde caía el agua que venía de arriba, ¿verdad? Entonces ese mueble tenía 2 partes, según lo que nos enseña la hermana Hicks, ¿verdad? Entonces este es el lavacro. Aquí venía el sacerdote, se lavaba las manos, se lavaba los pies para poder después acercarse y ministrar aquí en el altar del holocausto. Ellos no podían venir directamente de afuera, entrar y empezar a ministrar aquí sin haberse antes lavado las manos y los pies aquí, representando eso, queridos hermanos, la limpieza, la pureza, purificación que cada día debemos tener en el agua de la palabra, como dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Luego encontramos que está el santuario propiamente dicho, que es esta estructura que ustedes tienen frente a ustedes,
que estaba hecha de madera. Era madera que estaba preparada finamente, trabajada, estaba lijada, estaba preparada para poder ser cubierta de oro, ¿verdad? En este caso. Y tenía 2 basas cada una de las tablas. Eran 48 tablas en total. Ok, entonces aquí están sus 4 coberturas con las que básicamente usaban para guardar o resguardar el santuario o del tabernáculo, ¿verdad? Entonces aquí están sus 5 pilares. Estos 5 pilares, decíamos, estoy tratando de recordarme todo lo que hemos enseñado y estudiado. Estos 5 pilares nos hablan de los 5 escritores epistolares o los 5 escritores del Nuevo Testamento que escribieron epístolas, ¿se recuerdan? Y esta se conoce como la puerta de la verdad. Es la puerta de la verdad, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Esta es la puerta, el velo que dividía el lugar santo del atrio, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Recuerden, ahí están todas las cuerdas, las columnas, ahí están los capiteles, ¿verdad? Aquí están las 5 columnas que detenían este velo. Este santuario tenía 10 codos de alto. Recuérdenlo, 10 codos de alto. Entonces, al entrar aquí, pues ya básicamente entraban en el lugar santo. Ya aquí estaba hacia arriba esta cortina que estaba hecha de lino fino, púrpura, carmesí y blanco, púrpura, carmesí y al otro se me ha ido el otro color, púrpura, carmesí y azul, ¿verdad? O celeste, ¿verdad? Como dicen algunos eruditos que en realidad era color celeste. Igual la hermana Hicks opinaba que era color celeste, porque representaba el cielo. Bueno, entonces aquí estamos. Son 48 tablas cubiertas de oro con sus 2 basas. Y aquí están 3 muebles más en el lugar santo. ¿Qué muebles son? Está el altar, el altar de oro de la oración o el altar del incienso, que es el que ustedes tienen aquí enfrente, ¿verdad? Tenemos el candelero de oro, que estaba hecho de oro macizo, de una sola pieza, forjado o labrado a martillo, ¿verdad? Con golpes, con dolor, sufrimiento, estaba hecho este candelero. Luego tenemos la mesa de los panes, que era donde ponían 12 panes de gobierno o 12 panes gubernamentales. ¿Ok? Ahí se ponían. Sobre esos panes se ponía un pequeño frasquito de incienso puro, ¿verdad? Que estaba encima de las hogazas de pan. Ok, entonces ahí estamos. Igual, aquí está el altar de oro con sus 4 anillos. Todo eso lo hemos visto, lo hemos estudiado. Miren, la mesa de los panes también tenían sus 4 anillos con el cual eran transportados. ¿Se recuerdan? Que estudiamos que los sacerdotes tenían que agacharse. Tenían que ir hasta abajo para poder levantar la mesa de los panes. ¿Ok? El candelero obviamente no tenía varas que necesitaban transportarlo porque lo podían levantar desde su base, digamos. Ok, entonces aquí encontramos que hay 4 pilares que eran los que sostenían la puerta del lugar santísimo, ¿verdad? Esta puerta también estaba hecha como esto de aquí arriba, esto de aquí arriba, que también tenían los mismos materiales, ¿verdad? El lino fino torcido, el púrpura, el carmesí y el color azul. Igual, este velo representa la carne y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue partido, que fue lacerado, ¿verdad? Y fue dividido por nosotros. Su espalda, ¿verdad? Su costado, sus manos, sus pies. Todo eso nos habla del velo del lugar santísimo. Eso lo dice allá el libro de Hechos, o Hebreos, si no estoy mal. Ok, entonces son 4 pilares, hablando nuevamente de los 4 evangelios. Luego, finalmente, llegamos hasta el Arca del Pacto, donde encontramos también el asiento de misericordia. Esto es lo último que estudiamos, ¿verdad? Aquí están las varas también con las que se transportaba. Adentro del Arca del Pacto encontrábamos 3 cosas. ¿Se recuerdan cuáles eran? ¿Alguien se recuerda cuáles eran? Escríbanlo ahí en el chat. Vamos.
en comentarios. Escriban cuáles eran las 3 cosas si ustedes se recuerdan. Les doy 10 segundos para recordarse cuáles eran y escribirlas. Ahí estaban los querubines que extendían sus alas y se tocaban y estaban viendo hacia adentro del arca del pacto, hacia adentro del propiciatorio. Y aquí era el lugar donde se ponía la sangre en el Yom Kippur o el día de la expiación. Se rociaba la sangre 7 veces, ¿verdad? Para que hubiera perdón, hubiera remisión de pecados a causa de la rebelión y del pecado de la nación entera. Entonces Dios les otorgaba un año de perdón, el día del Yom Kippur, el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo a poner la sangre. Entonces, qué bendición para nosotros que ahora no necesitamos esperar un día al año, ¿verdad? Para recibir el perdón, para recibir la misericordia de Dios, por así decirlo, sino que cada día, todos los días y a cada instante podemos echar mano de la preciosa sangre de Jesús como nuestro sumo sacerdote, quien va, aplica su sangre y nos da el perdón, la redención, nos da la libertad que su sangre nos tiene que ofrecer. Ok, ya les di tiempo. ¿Se acordaron cuáles son las 3 cosas que ponían dentro del arca del pacto? Número 1, ponían la ley, las tablas de la ley. Número 2, ponían la urna con el maná o el depósito con el maná. Y número 3, ponían la vara de Aarón que reverdeció. Ahí estamos. Ok, entonces, ¿qué recorrido pudimos dar ya, verdad? Precioso este lugar, estos principios que encontramos dentro del tabernáculo. Pero con el dolor de nuestra alma, con el dolor de nuestro corazón, vamos a tener que retirarnos y salir de este tabernáculo, ¿verdad? Ya vimos acá adentro, ya tuvimos experiencias en la palabra con todos estos muebles, pero ahora tenemos que retirarnos. Díganle adiós al tabernáculo, por lo menos en teoría, ¿verdad? Porque ahora ya no vamos a estudiar propiamente los muebles, los detalles de dentro, sino que hoy vamos a empezar a estudiar los detalles del exterior o lo que rodeaba el tabernáculo, todo lo que estaba alrededor. Esa es nuestra misión. ¿Qué vamos a empezar a estudiar? Vamos a empezar a analizar, a meditar en los detalles del orden del campamento. ¿De acuerdo? Entonces, embarquémonos pues a esa enorme tarea que tenemos, estudiar los detalles del orden del campamento. Para eso vamos a irnos al libro de Números, y vamos a estudiar el orden, la estructura del exterior del tabernáculo. Me refiero con esto a la forma o al orden que tenían las tribus al ubicarse en el tabernáculo, alrededor del tabernáculo, cómo se ubicaban los sacerdotes, cómo se movían cuando marchaban, cuando la nube se levantaba y ellos comenzaban a levantar el tabernáculo y a irse en pos de esa nube, qué orden seguían. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar bastantes lecciones espirituales sobre esto, por eso tenemos que poner atención especial en los detalles y van a ver cómo estaban distribuidas las tribus. ¿Ok? Vámonos al libro de Números, capítulo 2. Número 2. Tengan paciencia, queridos hermanos, porque esto es muy extenso. ¿Ok? Muy extenso. Y vamos a tomarnos el tiempo necesario para detenernos aquí, para no correr y no ofuscarnos, ni decir algo que no tenemos que decir en todo esto. Ok, vamos, capítulo 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Muy bien, ahora bien, fíjense en esto. Número 1, vamos a poner por acá, número 1. Ellos debían acampar bajo su propia insignia. Si necesitan profundizar un poco más en esto, en el canal la pastora ya enseñó acerca de las tribus y de los estandartes de las tribus. ¿Ok? Al finalizar el estudio o mientras estamos en el estudio,
Voy a buscar si encuentro esos mensajes ahí en el canal para que ustedes puedan verlo, porque ella ya enseñó sobre eso, entonces no me voy a detener en eso. Ella fue poco a poco enseñando acerca de los estandartes de las tribus y de cómo estaban distribuidas, ¿verdad? Hizo un excelente trabajo mi esposa en ese momento con eso, porque se puso a investigar el origen, la tradición de por qué cada tribu estaba sobre un estandarte. Así que se los recomiendo. Luego dice, vamos a ver, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados, 74,600. Junto a él acamparán la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. Ok, detengámonos. Esto dice que era, vamos a ver, el oriente. Son los 4 puntos cardinales, por supuesto, ¿verdad? Así nos vamos a ir nosotros para hacerlo lo más en orden que podamos. En el oriente estaba Judá, ¿verdad? 1, 2. Estaba, luego dice que seguía Isaacar. Y en tercer lugar estaba Zabulón. Ahora, subrayen, vamos a ver con qué lo subrayamos. Déjenme ver. Si le pongo esto, se mancha y se borra. No, lo que quiero es subrayarlo. Vamos a ver. Subrayen Judá. Luego les explico por qué. Luego dice, vamos a ver, hacia el versículo 10. Es el oriente o el este, ¿verdad? El sur. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados, 46,500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército con sus contados 45,650. Todos los contados en el campamento de Rubén 151,450. Por sus ejércitos marcharán los segundos. Okay. En segundo lugar, entonces, aquí nos dice que estaba Rubén. Este sería el cuarto. Van tomando nota, ¿verdad? Rubén. Junto a Rubén estaba Simeón. Y en sexto lugar estaba Gad. Una vez más, vamos a subrayar el primero que escribe ahí, el Señor en orden, ¿verdad? Ok. Vamos al versículo 17. Dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos en el orden que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados, 40,500, sí, así es. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo de ejército con sus contados, 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su cuerpo de ejército con sus contados, 35,400. Todos los contados en el campamento de Efraín, 108,100.
por sus ejércitos irán los terceros. Ok, entonces estos terceros, queridos hermanos, si ven hasta arriba en el versículo, vamos a ver, 18. Aquí en el versículo 18 dice que iban al occidente. Fíjense, hermanos, que aquí se dan 4 tribus, digamos, que se mencionan en ese orden porque se menciona a los levitas, que era una tribu en sí misma. Pero dice que los levitas no estaban contados como estos otros pueblos, otras tribus, sino que dice que ellos iban a ir en medio de los campamentos. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner aquí abajo. Los levitas irán en medio. ¿Listo? A ver, se lo voy a poner resaltado aquí para que no lo pierdan de vista. Porque aquí se da la cuenta, la siguiente tribu que iba principalmente era Efraín. ¿Ok? En octavo lugar, vamos a ver, después de Efraín, dice Manasés. ¿Sí? Y en noveno lugar estaba Benjamín. Benjamín. ¿Estamos? Ok, vámonos al versículo 25. Casi terminamos el capítulo. Ahora vamos buscando los que estaban acampados o acampaban al norte. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Dice, la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai, su cuerpo de ejército, con sus contados 62.700. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser. Y el jefe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados 41.500. Y la tribu de Neftalí. Y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Su cuerpo de ejércitos con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan 157.600. Irán los últimos tras sus banderas. Ok, vamos a ver. Sigamos. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres. Todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban en medio, por eso no fueron contados entre los demás. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Muy bien, veamos aquí al final estaba Dan. Este es la décima tribu sería Dan. En onceavo lugar estaba Aser. Y en doceavo lugar o en último lugar estaba Neftalí. Este no lo subrayamos, miren, teníamos que subrayarlo. Efraín. ¿Por qué subrayé estos, el 1, el 4, el 7 y el 10? Porque resulta ser, queridos hermanos, voy a borrar esto porque solo lo puse para que lo tuvieran en mente. Digamos que estos que están aquí, que ustedes ven acá, estos 4, podía decirse entonces que eran las tribus principales o las tribus debajo de cada una de esas, la bandera iba a ser la que iba a prevalecer por encima de las demás. ¿Ok? Por eso dice la bandera del campamento de Dan. Y si ustedes se dan cuenta, dice abajo, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés.
Así acamparon con sus banderas, por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. El hecho es que estas 4 tribus que ustedes acaban de ver aquí eran las que tenían el estandarte predominante, ¿ok? Eran las que estaban básicamente a la cabeza de cada grupo de 3, ¿verdad? Cada grupo de estos 3. Así que vamos a tener así, miren. Vamos a ponerlo en primer lugar. Judá era un estandarte de león. Era un estandarte de león. Rubén era un estandarte de hombre. Vuelvo y repito, todo eso está explicado por la pastora en el canal, ahí lo pueden encontrar. Efraín era representado por el buey, el estandarte del buey. Y en cuarto lugar encontramos que Dan era representada por el estandarte del águila. Ahí tienen, esos son los 4 estandartes o las 4 tribus principales, digamos, que iban a la cabeza o iban al frente. ¿Estamos? Muy bien. Según lo que acabamos de leer, lo que ustedes acaban de ver o lo que ustedes están viendo acá es que delante de todas las tribus iba la tribu de Judá. Así, en ese orden marchaban, en este orden que acabamos de decir, ¿verdad? Ahí es que ellos comenzaban a caminar y por supuesto los que empezaban a caminar primero eran la tribu de Judá. Ahora leamos el capítulo 3 si quieren. Vamos a ver el capítulo 3 y vamos a ver algunos detalles ahí también. Muévanse al capítulo 3 de Números. ¿Listos? Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés. El día que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Fíjense por favor, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Está hablando de los primogénitos, está hablando de las primicias. Ok, entonces vamos a ver, ¿a dónde los ponemos? Vamos a hacer un cuadro por acá para ponerlos aparte. ¿Listo? Entonces, los levitas estaban aparte. Por eso no eran contados entre las tribus. Estaban destinados al servicio, a ministrar y a trabajar en el tabernáculo. Ok, sigamos. Me quedé, déjeme ver, 14. Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias,
contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Pongan atención en esos tres nombres, subrayenlos, escríbanlos porque son importantes. Los nombres de los hijos de Gersón por su familia son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat por su familia son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Malí y Musi. Estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Es decir, eran 7,500 de la familia de Gersón, levitas. Estos son descendientes de Leví, ¿verdad? De la tribu de Leví, Gersón. Eran 7,500. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? 23. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo. Fíjense, Gersón estaba al occidente. Vamos a ponerlo aquí. Dice que estaban al occidente. Aquí vamos a poner en otro color Gersón. ¿Van siguiendo, hermanos? Nadie se ha perdido, ¿verdad? Está fácil. Gersón estaba al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat, atención, era la familia de los Anramitas. La familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al lado sur. ¿Ven? Aquí estamos. Coat. A ver, vamos a borrar esto para que nos quede más espacio. Vamos, me van siguiendo, ¿verdad? Al lado sur. Es decir, estaban cerca de Rubén, Simeón y Gad. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. ¿Vamos bien, hermanos? Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guardia del santuario. Dice, de Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abijail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. Estos son Merari, o los meraritas. ¿Ok? Ellos iban a acampar al norte, es decir, cerca de Dan, Aser y Neftalí. Miren, yo sé que me pueden decir, ay hermano, pero de mí no se me van a quedar tantos nombres, tantos detalles y posiciones. Por eso le estoy pidiendo que lo escriba. Escríbalo. Básicamente va a poner lo que usted entiende de esto y le aseguro que al principio se le va a quedar. ¿Ok? Vamos a ver, estaban al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, oigan, esto es muy importante. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente,
delante del tabernáculo de reunión al este serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué les parece eso? Morirá. Ahora dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. Entonces, al oriente encontramos que estaba Moisés. A ver, un momento, por favor. Moisés y Aarón. Usted me podrá decir, ¿cómo está eso? No lo entiendo, veo muchos nombres. Ahorita vamos a pasar a una parte visual para que ustedes puedan verlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Tenemos que estos levitas que están aquí se dividían en tres partes, por así decirlo, que eran los hijos de Coat, los hijos de Gersón y los hijos de Merari. Estos eran servidores, trabajadores del tabernáculo. ¿Cómo así? Eran personas encargadas de levantar todos los muebles que se iban a mover cuando la nube empezaba a moverse. Para eso estaban esta gente. Ellos eran los encargados. Es decir, no eran Moisés y Aarón, ¿verdad?, los que iban cargando todas las cosas y los dejaban a ellos solos ahí cargando. No, eran estas personas. Ya vieron que eran 22,000. 22,200. A ver, déjenme ver. Sí, número de sus nombres, los primogénitos varones, fueron 22,073. ¿Qué les parece? A ver, permítanme. No, 22,000. Sí, perdón, me confundí con otro versículo. Eran 22,000 los que estaban ahí trabajando por cargar todo eso. O sea, no era poquita gente, no eran 5, no eran 10, eran miles de personas que ayudaban cada vez que el tabernáculo tenía que moverse a servir, a trabajar, ayudaban en las tareas de los levitas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, era algo bien organizado. ¿Me explico? Era algo bien, sumamente bien organizado. ¿Estamos? Va. Entonces, ¿qué pasa con esto que acabamos de leer? Este era el orden en el que acampaban y era el orden en el que se movían. ¿Estamos? Era el orden en que acampaban y se movían. No agarraban camino cada quien como quería, sino que iban en ese orden. Siempre iba primero Judá, luego con las dos tribus que lo seguían a Judá, luego iba Rubén, luego Efraín y luego Dan, ¿verdad? Y estos levitas eran encargados de levantar el tabernáculo y cargarlo. A excepción, como decía y enseñaba la hermana Hicks, a excepción del lavacro, que el lavacro era el único mueble que se movía milagrosamente, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien, con eso en mente, hermano. ¿Ya apuntaron esto? Pónganme un fuerte amén ahí, por favor. Ya saben que les he hecho un fuerte amén ahí con signos de admiración y todo, si ya estamos claros con esto. ¿Ok? Voy a borrar. Eso nos lleva a que el campamento, el tabernáculo y el campamento estaban divididos en tres secciones o en tres partes. A ver, no lo voy a poner así. Vamos a ver. Estoy tratando, queridos hermanos, de ponérselos lo más claro que pueda, ¿ok? Estaba dividido en tres partes. Número 1, en la parte exterior. Esto ya no estoy hablando del tabernáculo propiamente, estoy hablando del campamento. Eso es diferente, ¿verdad? Estaba el exterior, estaba la segunda línea, y en tercer lugar teníamos el centro. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ya les dije que ya les voy a poner una ayuda visual para que puedan verlo mejor. En el exterior estaban las tribus. Todas las 12 tribus que les acabo de describir, ¿verdad? Empezando por Judá y terminando en Neftalí, si no estoy mal.
Estas tribus formaban la parte exterior del campamento. En segundo lugar, tenemos la segunda línea, que era los levitas. Y en tercer lugar, encontramos a los sacerdotes. ¿Qué me podrán decir? Bueno, y los levitas eran sacerdotes, y los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas, por así decirlo, eran ordenados como sacerdotes o hacían las funciones de un sacerdote. Es decir, habían diferentes ramas de servicio, se podría decir, ¿verdad? ¿Estamos? Va. Ahora que tienen ustedes eso en mente, van a darse cuenta de una cosa. Y esto es lo próximo que viene para las siguientes semanas. Yo por eso les pido que no se lo pierdan, queridos hermanos. No se lo pierdan, de verdad, no se lo pierdan lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas. Déjenme ver cómo se los pongo. Aquí encontramos una división nuevamente. Vamos a ponerlo ahora con el literal A. En primer lugar, encontramos en esta división que el literal A va a ser, o le vamos a poner a guerreros. Guerreros. ¿Estamos? En segundo lugar le vamos a poner obreros. Obreros. Y en literal C vamos a poner, vamos a ver cómo lo pone la hermana Hicks. Así se lo voy a ir poniendo mejor en ese orden, hacer la conexión para que ustedes lo puedan ver propiamente como ella lo enseñó. Esto ella le llamaba adoradores. Adoradores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Miren pues. Es que en el exterior estaban las tribus haciendo una función de guerreros. Y vamos a ponerlo con un color diferente y más grueso aquí. En el exterior estaban los guerreros. En el segundo lugar estaban los obreros. Y en el tercer lugar, vamos a poner otro color. ¿Qué color le ponemos? Este. En tercer lugar estaban los adoradores. ¿Me van siguiendo? Va. Ahora van a ver esto. Les voy a poner, ¿ya copiaron esto? No se preocupen, esta es la introducción, hermano. La próxima semana, si el Señor nos presta vida, nos vamos a ir uno por uno, estudiando quiénes eran los guerreros, los obreros, los adoradores, cuál era la función que tenían, cuál era el llamado que tenían. Porque, ¿qué creen? Ese es el mismo llamado que ustedes y yo tenemos. Ustedes y yo hemos sido llamados a ser guerreros, obreros y adoradores. Hemos sido llamados a cuidar el campamento, ¿verdad?, de Dios en nosotros desde el exterior, siendo levitas, como obreros serviciales, personas que están ahí por amor, ¿verdad?, sirviendo por amor. Y hemos sido llamados a ser sacerdotes o adoradores de Dios. Ese es el llamado. Pero para eso vamos a irnos despacio, poco a poco, en nuestras lecciones en las próximas semanas. Yo de verdad les invito a que no se lo pierdan. ¿Estamos? Muy bien, ahora voy a borrar esto y quiero enseñarles una ayuda visual que ya usamos hace mucho tiempo y damos gracias al Señor porque esta ayuda visual nos la hizo el hermano Jaime. Jaime la hizo, no lo recuerdo ni hace cuánto. Jaime, si estás por ahí, ¿te acordás cuándo fue que la hiciste? Porque creo que estábamos todavía, que no éramos ni iglesia, y cuando teníamos los estudios en casa, fue que estudiamos un poco sobre esto y él nos ayudó a hacer esto como una forma en la que él también estaba haciendo recapitulación, ¿verdad? Y nos ayudó con esta imagen y es muy útil porque nos muestra exactamente cómo estaban ubicados. ¿Ok? Entonces miren, ¿qué pasa? Este era el orden del campamento. Entonces voy a dibujar sobre esto para ir explicándoles cada cosa donde estaba. Vamos a ver si este es esta es una flecha, este es una línea, este es un cuadrado. Ahí estamos. Este era el campamento. Este era el tabernáculo. Aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Este círculo, no quiero círculo,
Esta es línea, así. Este es el tabernáculo. Así está ubicado. ¿Ok? Noten, esto es exactamente lo que leímos hace un rato, que leímos bastante en números 2 y 3, pero es exactamente esto. Ese era el orden del tabernáculo, ahí estaba el tabernáculo, y voy a poner aquí, de este lado vamos a ubicar el oriente o el este. De este lado vamos a ubicar el norte, poner otro color para que se vea. Este es el norte, este es el sur, y este es el oeste, ¿verdad? O el occidente. A ver, oeste. U occidente. ¿Estamos? Este era exactamente el mismo orden que leímos hace un rato, ¿verdad? Era el mismo orden. Ahora, noten, por favor, queridos hermanos, que aquí en esta imagen se ha incluido la tribu prevaleciente o el estandarte de la tribu prevaleciente. En este caso, Rubén, como nos muestra esto, es el estandarte de hombre. Efraín, ¿verdad? El estandarte del buey. Dan, el estandarte del águila. Y Judá, el estandarte del león. ¿Estamos? Yo sé que lo están copiando. Tranquilos, cópienlo con paciencia, con calma. Dibujen, agarren sus reglas. Ya ven, de eso se trata, de que ustedes participen, ¿verdad? Participen involucrando su imaginación, sus habilidades para dibujar, para escribir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué figura encuentran? Miren esto. Encuentran una figura de una cruz. Al ver el orden, ¿verdad?, del que estamos hablando, encuentran la figura de una cruz aquí en medio. Esta es la figura de una cruz. ¿Lo ven? Desde arriba Efraín, abajo Judá, desde un norte al sur. Si trazan eso, van a encontrar la figura de una cruz. ¿Ok? Entonces, las 4 banderas estas, que eran las principales, porque eran las tribus más prevalecientes, ¿verdad? En este caso, resulta ser que nos hablan de los 4 evangelios. El hombre, o el estandarte de hombre, nos habla del evangelio de Lucas, donde se presenta a Jesús como el Hijo de Hombre, o el Hijo de Hombre, ¿verdad?, que vino a rescatarnos. Lucas fue el escritor, fue un médico que presentó a Jesús de una forma impresionantemente detallada. Entonces es el evangelio de Lucas donde se nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿verdad? En el evangelio de Marcos, o en el estandarte del buey, se nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, o el siervo por amor al Padre, ¿verdad? En la tribu de Dan al norte, en el estandarte del águila, se nos demuestra a Jesús como el Hijo de Dios en el evangelio de Juan. Si ustedes se recordarán cómo empieza el libro de Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí se presenta a Jesús de una forma celestial. Y en la tribu de Judá, en el estandarte del león, se presenta a Jesús como rey en el evangelio de Mateo. Siempre les he dicho, cuando tenemos la oportunidad de compartir del libro de Mateo, que Mateo tenía la intención o el propósito con su libro de convencer a los judíos de que Jesús era el descendiente de David, o tenía el linaje real, ¿verdad? Por eso ese era el propósito de Mateo al escribir el libro de su evangelio, ¿verdad? Comprobar o demostrar que Jesús era el rey de reyes y era el descendiente de David que venía a tomar el trono, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Porque miren, ya se nos terminó el tiempo. Resulta ser que si encontramos una línea, vamos a trabajar en esto. El hermano Hicks lo explicó de esta manera, creo que vale la pena tocarlo y mencionarlo. Si trazamos una línea imaginaria, vamos a ver, creo que aquí estaba la línea, les dije, eso, esta vamos a usar. Si trazamos una línea imaginaria desde arriba hacia abajo, en el estandarte del buey y del león, que estaban opuestos, por así decirlo,
vamos a encontrar cómo esta barra central o esta barra vertical, queridos hermanos, nos habla de cómo el rey, en este caso el rey que está aquí, miren, la figura del rey, del león, fue y llegó al extremo, al otro extremo, de convertirse en siervo. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo, queridos hermanos? Miren pues, Jesús como rey fue a ser un siervo. ¿Qué les parece? Jesús el rey fue a ser un siervo. Y si se dan cuenta, está en la parte alta, ¿verdad? En este caso, en el oeste, en la parte de atrás, en la parte más elevada, por así decirlo, de la estatura, para demostrar cómo el Señor descendió como rey o descendió en esta naturaleza real, ¿verdad?, que había en él, y fue exaltado como siervo a lo sumo. Como dice, esto ya lo saben, lo hemos estudiado una y otra vez, en Filipenses 2, del 5 al 8, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, dice la versión antigua, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo ven? Ahí está, el rey humillándose, ¿verdad? Fue exaltado como siervo. ¿Es tremendo eso o qué? Bueno, al sur encontramos a Rubén, ¿verdad? En la insignia del hombre. Esta que está aquí, que yo les había mencionado, el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Y de este lado encontramos el Evangelio de Juan, donde nos muestra a Jesús en la naturaleza del Hijo de Dios o la naturaleza del estandarte del águila. ¿Ok? Y si dibujamos otra línea acá, de un lado al otro, ¿verdad? De la tribu de Rubén a la tribu de Dan, o si estudiamos esta línea del Evangelio de Lucas al Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que tenemos la otra barra, o la otra, ¿qué sería? La otra línea vertical, porque nos está mostrando nuevamente la cruz. ¿Se dan cuenta? Nos está mostrando cómo Jesús pasa de ser el Hijo del Hombre, por así decirlo, de mostrar su naturaleza de Hijo de Hombre a Hijo de Dios y viceversa, de Hijo de Dios a Hijo de Hombre. ¿Se dan cuenta cómo Jesús cumple con cada uno de estos estandartes, ¿verdad? Y nos muestra finalmente como objetivo, como destino final, ¿verdad? Valga la redundancia, tiene el propósito de mostrarnos la naturaleza de Jesús en estas cuatro cosas. La naturaleza de la cruz. Este era el orden divino de Dios para mostrar la cruz. ¿Ok? Entonces, también este orden que acabamos de estudiar era el que se utilizaba para poner las tribus en las piedras que tenía el sumo sacerdote. ¿Estamos? Entonces, miren qué importante es esto, hermanos. ¿Por qué? Porque este era el orden en que ellos descansaban. Este era el orden en el que ellos marchaban. Cuando era momento de marchar, ellos se levantaban y caminaban en este orden. Se ubicaban de esta manera. Cuando descansaban y el Señor ponía su nube en un lugar donde quería que ellos estuvieran un tiempo, ellos de esta manera se ubicaban. Todo en la forma de la cruz. Todo formando, por así decirlo, esta preciosa, maravillosa y inexplicable cruz, ¿verdad? Lo que Dios hizo por nosotros, lo hizo a través de la cruz, al redimirnos de la muerte, del pecado, donde estábamos a través de la vida de su Hijo. Pero noten esto, sea que descansaban o sea que avanzaran, ellos tenían que estar en el orden o debajo de la posición o debajo, por así decirlo, del orden de la cruz. Lo que nos habla también a nosotros hoy, hermanos, y con eso los voy a dejar ya esta noche, lo que nos habla es que nosotros, si vamos a tener tiempo de descanso, solo lo vamos a obtener a través de la sombra de la cruz. A través de la sombra de la cruz. Y si vamos a avanzar, si vamos a marchar, si vamos a progresar espiritualmente hablando,
también debe ser debajo de la sombra de la cruz. ¿Estamos? Así que ese es el principio más importante que quiero que tengan hoy a raíz de todo esto que hemos visto. Todos son detalles importantes, valiosos, preciosos, que vamos a estar estudiando con las siguientes semanas, si el Señor lo permite. Pero lo que quiero que vean hoy es el detalle de cómo el Señor nos llama a morar debajo de la sombra de su cruz. Sea que estemos en reposo, sea que el Señor nos permita estar estacionados en algún lugar, o sea que el Señor nos permita avanzar, caminar y progresar, necesitamos hacerlo a la sombra de la cruz, a la sombra de la naturaleza de Jesús, ¿verdad? Cuando digo a la sombra de la cruz me refiero teniendo en mente y teniendo presente el precioso sacrificio de Jesucristo por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, voy a dejar un pin ahorita puesto con este tema porque no llegué a explicarles el orden de estos, de los levitas, no llegué a explicarles el orden, a ver, déjenme ver, no llego aquí, ahí estamos. No llegué a explicarles el orden en que estaban ubicados los gersonitas, los coatitas, los meraritas, Moisés y Aarón, que si ustedes se dan cuenta, Moisés y Aarón estaban a la puerta del tabernáculo. Eso tiene un significado espiritual, por supuesto que sí lo vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a continuar con este tema. Voy a dejarlos hasta aquí y vamos a orar para que podamos seguir adelante y prepararnos para el fin de semana de lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a orar y luego les doy algunos anuncios antes de irnos. Gracias por estar aquí, gracias por hacer el tiempo. Espero que todo haya sido muy claro, si no, aquí queda grabado en el canal para que ustedes puedan echar mano. De igual manera, queda grabado para que ustedes le den pausa y puedan dibujar ahí su esquema, su diagrama de esto para que lo puedan tener en mente, ¿ok? Y una vez más, damos gracias, como les digo, al hermano Jaime, porque esto lo hizo hace como unos, 7 a 8 años, no me recuerdo. Y miren, nos sigue funcionando el día de hoy. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias hoy por la oportunidad que hemos tenido de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque no lo merecemos. No somos dignos, no podemos pagarlo, no podemos merecerlo de ninguna manera, Señor. Gracias por los principios espirituales que has dejado grabados en tu palabra para nosotros, Señor. Te pido hoy, Señor Dios Padre, que lo que hemos aprendido hoy quede grabado en nuestro corazón. Nos marque, Señor. Haga un antes y un después en nosotros. Padre, gracias por el orden que tú dejaste establecido en el campamento de Israel, porque hoy nosotros podemos aprender principios maravillosos respecto a eso, Señor. Gracias te damos, Señor. Te suplicamos, te pedimos con todo el corazón que tú puedas hoy hablar a cada necesidad, Señor. Hablar a cada corazón, a cada uno de mis hermanos y a mí mismo, Señor. Enséñanos, Señor, que vamos a encontrar el descanso solo a la sombra de tu cruz. Vamos a encontrar el lugar de reposo, Señor, a la sombra de tu cruz. Y vamos a encontrar el verdadero camino, Señor, el verdadero avance en nuestra vida espiritual solamente a la sombra de la cruz, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por ser el león, Señor, que reina. Gracias por ser, Señor, ese buey, Señor, que es un siervo por amor a nosotros, Señor. Si no lo merecemos, Señor, no tenías por qué hacerlo, Señor, pero lo hiciste por amor a nosotros. Gracias por ser ese hijo del hombre, Señor, ese hijo de hombre que vino a ser como nosotros, a tomar una semejanza como nosotros. Gracias por poner tu vida por nosotros, Señor. Gracias por ser el águila, Señor, que vuela, se remonta, Señor, por encima de todas las cosas, Señor, por tu origen, por tu naturaleza celestial. Te damos gracias, Señor, por ser el verbo, por ser la palabra, Señor, de Dios hoy en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por la cruz. Gracias por ese instrumento, Señor, que para muchas personas fue una maldición, para muchas personas fue vergüenza, pero para nosotros es vida, Señor. Para nosotros es victoria, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por el tabernáculo de Moisés. Gracias por lo que podemos aprender en él. Gracias por los recursos que tenemos hoy, Señor. Gracias, Señor, por la vida y ministerio de la hermana Hicks, Señor. Y para todos aquellos autores, Señor, que han trabajado desarrollando todos estos principios espirituales. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y los guardes a todos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Nos vemos mañana. Hay un estreno especial en el grupo de mujeres en el canal, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Este sería el tercer tema en el que la pastora está enseñando acerca de la verdadera
belleza de la esposa espiritual de Cristo en nosotros. Eso va a ser mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche, si el Señor lo permite, y no tenemos ningún contratiempo con el internet, y como ya saben. Y el domingo nos vemos en el Hotel Crown Plaza a las 9 de la mañana. Tenemos de invitado al pastor Eric Urruela y la hermana Flori, que viene con él, ¿verdad? A bendecirnos, a compartir con nosotros y a predicar la palabra el domingo, si el Señor lo permite. Así es que no se lo pierdan, Hotel Crown Plaza a las 9 de la mañana. Nos vemos, Dios mediante. Mañana tienen oración. Recuerden, hermanas, mañana hay oración a las 4 de la mañana. Ahí estamos, yo estoy ahí con ustedes. No me conecto porque es un grupo de mujeres, pero ahí estoy orando con ustedes. Entonces nos vemos mañana, Dios mediante, a las 4 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Pasen buena noche. Hasta luego.